hemostasia. ¿Me confirman si se ven las diapositivas, se escucha, corren? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la hemostasia. Entonces, todos sabemos que cuando se produce en el organismo una lesión que daña un vaso sanguíneo y produce una hemorragia, el sistema de la hemostasia es el encargado de, uno, parar el sangrado, ¿no es cierto? Y dos, reparar las alteraciones que se producen en el vaso sanguíneo. Entonces, en un primer momento, para parar el sangrado, se va a dar la formación del tapón o trombo plaquetario. Y esta formación va a depender, como su nombre lo dice, trombo plaquetario, va a depender fundamentalmente de las plaquetas, ¿no es cierto? Sabemos que en la sangre tenemos glóbulos rojos, que se encargan del transporte de oxígeno y el dióxido de carbono, glóbulos blancos, que se encargan de la defensa del organismo, y también tenemos a las plaquetas, que su función principal es participar en la hemostasia, ¿no? Formar este tapón plaquetario o tapón primario también se le conoce, ¿ya? Entonces, para que se dé este tapón o trombo plaquetario, uno, tiene que haber una cantidad suficiente de plaquetas y dos, esas plaquetas tienen que funcionar adecuadamente. ¿Ya? Entonces, la formación del trombo plaquetario también no solo va a depender de las plaquetas, sino también va a depender del endotelio vascular y de la interacción de estas células, de las plaquetas, con la pared vascular, o sea, con el endotelio. ¿Cómo así? Porque la plaqueta se adosa al endotelio vascular dañado. Muy bien, vamos a comenzar a analizar los factores que intervienen. Entonces, en primer lugar, tenemos al endotelio, ¿sí? El endotelio es la capa de revestimiento interna de los vasos sanguíneos. Esta capa está compuesta por aproximadamente 1 a la 6 por 10 a la 13 células, con un peso aproximado de 1 kilogramo y una extensión de aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados. Este endotelio actúa como una barrera estructural entre la circulación y el tejido que va a irrigar. Participa en la regulación del flujo sanguíneo, también participa en el transporte de la mayoría de sustancias activas, sustancias nutritivas y de moléculas activas que tienen diferentes acciones, ¿no? Y también de las células sanguíneas, ¿no? Entonces el endotelio es permeable, deja pasar todos estos elementos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es la estructura de un vaso sanguíneo. La capa de revestimiento interna se llama endotelio, es una capa celular. Después tenemos a la lámina elástica interna, la pared del vaso sanguíneo, la lámina elástica interna, la lámina media y más externamente tenemos otra capa que se llama la lámina externa y después de esta tenemos a la adventicia, ¿ya? Lámina interna, la parte media, la lámina externa y la adventicia. La adventicia también juega un papel fundamental acá porque en esta adventicia se sitúa, se ubica una proteína que es el factor tisular, ¿ya? Que participa en la coagulación sanguínea. Entonces, como les decía, el endotelio cumple una serie de funciones, ¿no? Contribuye a la regulación de la presión sanguínea y del flujo sanguíneo mediante la liberación de vasodilatadores, como por ejemplo el óxido nitroso y la prostaciclina, y de vasoconstrictores como la endotelina y el factor activador de plaquetas. Segundo elemento, las plaquetas, ¿no? Sabemos que las plaquetas son las células sanguíneas más pequeñas. Son pequeñas células esféricas, pueden ser ovales o discoidales. Estas células, al igual que los glóbulos rojos, no tienen núcleo, son células anucleadas y proceden de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos medulares, ¿ya? Entonces, todos sabemos que las células sanguíneas, ¿de dónde provienen? De una célula madre totipotencial, ¿no es cierto? Que se va diferenciando. Una de esas diferenciaciones va a ser un megacardioblasto, y este megacardioblasto en la médula ósea se va a convertir en megacariocito, y este megacariocito es el que a través de
el citoplasma, este megacariocyto, se van a producir las plaquetas. Estas plaquetas normalmente circulan en la sangre y su función principal es taponar rápidamente cualquier solución de continuidad que se produce en el endotelio vascular y además de la activación del sistema de la coagulación y de la fibrinólisis. Entonces sabemos que la plaqueta mide de 2 a 4 micras y en su membrana, en la membrana de la plaqueta existen unos receptores de tipo glucoproteico y no glucoproteico. Estas glicoproteínas que existen en la membrana actúan como receptores mediando, entre otras dos funciones, como son la adhesión de las plaquetas al endotelio vascular dañado y además de esto la interacción plaqueta-plaqueta o lo que conocemos nosotros como agregación plaquetaria. Los receptores no glucoproteicos, que son los otros, también actúan regulando la activación y la agregación de las plaquetas. Esta acción la van a realizar mediante su unión al adenosindifosfato, adrenalina, pero también hay receptores adrenérgicos, trombina, a los endoperóxidos prostaglandínicos, tromboxano A1 y también a diferentes fármacos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les había dicho? Que la plaqueta puede tener una forma discoidal, digamos, y cuando hay una lesión vascular, a través de estos receptores se une al endotelio vascular dañado, ¿no? A través de los receptores glucoproteicos. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer que la plaqueta se active y cambie de forma, ¿ya? Y cambie de forma. Va a pasar de la forma discoidal a la forma esférica, como estamos viendo ahí. Además, ¿qué va a pasar? Va a darse la formación de estas prolongaciones pseudopódicas que estamos viendo acá, que van a posibilitar la liberación de los gránulos que hay en las plaquetas, ¿no? En el citoplasma de las plaquetas. Estos gránulos van a tener una serie de funciones. Dentro de ellas, activar a una parte de los factores de la coagulación. Adhesión y agregación plaquetaria. Ya, entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una hemorragia, ¿no? Cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo y se produce una hemorragia, lo primero que va a pasar es la adhesión, la unión de la plaqueta, la adhesión de la plaqueta al endotelio vascular dañado. ¿A través de qué? De estos receptores de tipo glucoproteico, ¿no? Una vez que se une, que se adhiere la plaqueta, se va a proceder a la activación de las plaquetas, ¿ya? Este proceso de adhesión se puede dividir en una fase inicial o de contacto y en una fase posterior o de extensión de las plaquetas sobre el endotelio vascular dañado. Cuando hablamos de extensión, hablamos de agregación de las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando se activa la plaqueta, va a hacer que otras plaquetas se agreguen entre sí. Entonces, una vez que las plaquetas se adhieren a través de la glicoproteína 1B, se va a producir la activación de la plaqueta mediante productos de secreción, ¿ya? O sea, va a cambiar de forma y va a liberar estos gránulos. Productos de secreción como la adenosindifosfato, adrenalina o moléculas de superficie como el colágeno. Y se va a producir un cambio conformacional de la plaqueta. Esto va a favorecer la interacción de las plaquetas con el factor von Willebrand y su extensión sobre el subendotelio. Estos procesos de adhesión y agregación de la plaqueta se producen debido a cambios en el estado de polimerización del citoesqueleto plaquetario. Como le decía, va a haber un cambio de la forma de la plaqueta, que va a pasar de la forma discoidal a la forma esférica. Además de eso, va a desarrollar unas prolongaciones pseudopódicas que van a permitir la liberación o secreción activa del contenido de los gránulos plaquetarios, lo que conocemos como una reacción de liberación.
¿Cómo se produce la activación de la plaqueta? Como ya habíamos dicho, este proceso se inicia en la superficie de la célula, ¿no? Mediante la interacción de un agonista con este receptor, que es la glicoproteína de membrana. Para la activación de la plaqueta hay dos vías intracelulares implicadas. Uno, la vía de los fosfoinositoles y la vía metabólica del ácido araquidónico, que se van a iniciar con la hidrólisis enzimática de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que va a pasar, se va a activar la plaqueta, ¿no es cierto? Se va a adherir, se va a activar la plaqueta y va a liberar su contenido, ¿no es cierto? Secreción plaquetaria. Este proceso se acompaña de un cambio de forma de la plaqueta. Va a pasar de la forma discoidal a la forma esférica. Y además se va a dar la secreción del contenido de los gránulos plaquetarios. Los gránulos alfa contienen proteínas e hidratos de carbono, como el factor 4 plaquetario, y la beta-trombomodulina, así como el fibrinógeno, el factor von Willebrand y otros. Los gránulos densos se componen de adeninucleótidos, aminas, fosfato inorgánico, entre ellos adenosin difosfato, adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, guanosin difosfato, calcio y serotonina. Muy bien. Entonces, de esta forma se va a dar la adhesión, la activación y la agregación de las plaquetas. ¿Qué pasa en un siguiente momento? ¿No es cierto? Este tapón plaquetario o tapón primario es inestable. Entonces tiene que producirse el tapón secundario o tapón definitivo, que es está a cargo de la fibrina, ¿no es cierto? Pero para que lleguemos a la fibrina, se dan una serie de fenómenos, de procesos, donde va a haber una serie de conversión de proteínas denominadas factores de la coagulación. Muy bien, entonces el proceso de la coagulación son una serie de reacciones que conducen a la formación de fibrina. Esta fibrina es una proteína insoluble que evita la pérdida de sangre cuando se lesiona el vaso sanguíneo. En general, los procesos de coagulación se dividen en tres tipos, ¿no? Los fenómenos procoagulantes son de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Estos conducen a la formación de la fibrina, evitando la pérdida de sangre. El segundo tipo de fenómeno son los fenómenos anticoagulantes, que se dan también en el proceso de la coagulación. Sabemos que la sangre es un tejido que se encuentra en estado líquido y se mantiene así, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos anticoagulantes regulan o controlan la coagulación e impiden que se produzca una coagulación generalizada. Obviamente está a cargo de unas proteínas, como por ejemplo la proteína C, la proteína S, ¿ya? Estas van a mantener en equilibrio la sangre para que se mantenga en este estado, ¿no? En estado líquido, ¿ya? Cuando se rompe este equilibrio, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a coagular la sangre dentro del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué se denomina? Eso se denomina trombosis. Y el tercer fenómeno es los fenómenos fibrinolíticos, ¿no? Estos son los encargados de eliminar la fibrina cuando esta ya no es necesaria, cuando el vaso sanguíneo ya se reparó, restableciéndose el flujo sanguíneo. Y para esto también hay unas enzimas que van a limpiar estos restos para dejar libre el paso de la sangre. Muy bien, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de los fenómenos coagulantes, ¿no? Los que nos llevan hacia la formación de la fibrina. Y acá participan unas proteínas que se denominan factores de la coagulación. ¿Qué son los factores de la coagulación? Son proteínas que se encuentran en la sangre en forma de simógenos inactivos, como enzimas, pero inactivas. Y estas pueden ser activados y transformados en enzimas con actividad serían proteasas mediante una proteólisis limitada. Estas activaciones de estas proteínas o de estas enzimas se van a dar en una serie de fenómenos o una serie de reacciones de tipo cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto de la primera reacción va a funcionar como una enzima
para activar la segunda reacción. El producto de la segunda reacción va a funcionar como una enzima para activar la tercera reacción y así sucesivamente. Entonces, estos factores de la coagulación se van a sintetizar en el hígado. ¿Ya? Por ejemplo, los factores 2, el factor 7, el dependiente de calcio, el factor 10, la proteína C, la proteína S. Además, estos necesitan de vitamina K para que la síntesis de estas proteínas se den de manera completa. ¿Por qué? Porque precisan de una carboxilación de los residuos de ácido glutámico en una reacción en la que actúa como cofactor la vitamina K. Esta transformación les va a conferir una gran afinidad por los fosfolípidos. Hay otras proteínas, hay otros factores de la coagulación que actúan como cofactores, que acompañan a la reacción, ¿no? Que potencian las reacciones, que son necesarios para las reacciones. Entonces, actúan como cofactores en los complejos enzimáticos, aumentando la eficiencia de la reacción. Estos son los factores plasmáticos 5 y 8, que forman parte de los complejos protrombinasa, 5 activado, 10, 2 y 10 ATPasa, 8 activado, 9 activado, 10 y las proteínas de membrana, como son el factor tisular y la trombomodulina, que actúan en los complejos 7 activado, interferón 10 y trombina, trombomodulina. Proteína. Actualmente se acepta que el mecanismo hemostático fisiológicamente relevante está asociado fundamentalmente a tres complejos enzimáticos procoagulantes. Que estos complejos van a estar formados ¿por qué? Formados por proteínas con actividad serin-proteasas y vitamina K dependientes, o sea, son los factores de la coagulación propiamente dichos, los vitamina K dependientes. Estos van a actuar sobre una superficie fosfolipídica y en los que también van a participar, están asociados a cofactores que también están unidos a la membrana. Entonces, nosotros tenemos dos vías de la coagulación. Una se llama la vía del factor tisular o vía extrínseca y la otra es la vía intrínseca. ¿Y por qué se llama la vía del factor tisular? Como ya les había dicho, el factor tisular es una proteína que está localizada en la adventicia de los vasos sanguíneos. Esta es una proteína que atraviesa la membrana celular y forma parte de la familia de los receptores de las citocinas. Esta proteína que está en la adventicia no está en contacto normalmente con la sangre, ni con las células de la sangre o el endotelio. O sea, no llega hasta el endotelio. Su antígeno se va a detectar en la adventicia, que rodea los vasos sanguíneos y en tejidos como el cerebro, el pulmón, músculo y otros órganos. Entonces, volvemos a esta imagen, ¿no? Recuerdan, endotelio, las capas musculares y en la capa externa tenemos a la adventicia. Y en esta adventicia se ubica esta proteína que se llama factor tisular, que normalmente cuando el vaso está intacto no entra en contacto con la sangre ni con los elementos que hay en la sangre, células, proteínas, etc. Entonces, esta proteína que se llama factor tisular entra en contacto con la sangre cuando se lesiona el vaso sanguíneo o cuando se activan las células vasculares o monocitos mediante citocinas inflamatorias. Pero estamos hablando de la parte de la hemostasia, ¿no? Normal. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Cuando se lesiona el vaso sanguíneo. Entonces, cuando el factor tisular entra en contacto con la sangre, el factor 7, inactivo, que está circulando, se une a esta proteína que es el factor tisular. Al unirse, ¿qué va a pasar? Va a ser que se convierta el factor 7, que está inactivo, en factor 7 activado. ¿Ya? Y de esta manera se inicia esta vía extrínseca de la coagulación. Después este 7 activado se une al factor 9. Lo activa.
el factor 9 va a activar al factor 10 en presencia de cofactores, como el factor 8 y el calcio. Y el 8 está unido al factor von Willebrand. El factor 10 va a activar al factor 2. El factor 2 se denomina protrombina. Va a hacer que se convierta en trombina, en presencia de otro cofactor, el factor 5 y calcio. ¿Ya? El factor dependiente calcio forma un segundo complejo con el factor 7 y el factor 10, que se denomina complejo 10-ATPasa, formado por el factor 10 activado de una forma que es 50 veces más eficiente que el que se forma a través del complejo factor tisular 7 activado 10. Bueno, el factor 10, formado por cualquiera de estas dos vías, forma un complejo con el factor 5, el calcio, y el factor 2, que se llama protrombina, convirtiéndose en un complejo protrombinasa, para transformarla en trombina. Esta trombina es la que finalmente hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se activaba la vía extrínseca? También conocida como la vía del factor tisular. Este factor tisular se encontraba en la adventicia, ¿no es cierto? No estaba en contacto con la sangre. Cuando se lesionaba el vaso sanguíneo, se unía al factor 7. Este factor 7 activado, ¿qué hacía? Activaba al factor 9. El factor 9, en presencia del factor 8, que es un cofactor, según el factor von Willebrand, más calcio, activaba el factor 10. El factor 10, ¿qué hacía? Ya activaba al factor 2 en presencia de factor 5 y el calcio, ¿no? Entonces, y este factor 2 activado, el factor 2 inactivo se llama protrombina, ¿no? Lo convertía en trombina. Y esta trombina hacía que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y ya vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. La siguiente vía es la vía intrínseca de la coagulación. Esta vía desempeña un papel fundamental en el crecimiento y mantenimiento del coágulo. La activación de esta vía se inicia por, ya sea trazas de trombina, se puede activar, ¿no? O sea, por trombina, que proviene de la vía extrínseca, o también se puede activar por lo que se conoce como la fase de contacto. ¿Ya? La fase de contacto es colágeno que se produce ¿de dónde? ¿De dónde venía el colágeno? ¿Recuerdan? De los gránulos que liberaban las plaquetas. O sea, todo es un conjunto. Nada trabaja aislado. ¿Y cómo se activa esta vía, no? Primero se activaba el factor 11. Este factor 11 se unía al factor 12. ¿Ya? El 11 activado activaba el 12. El 12 activado activaba a una proteína que se llama precalicreína, la convertía en calicreína. Esta calicreína potenciaba la reacción del 12, porque también se dan esos fenómenos, ¿no? Retrógrados, o sea, potencian la reacción anterior. Este factor 12 que activaba la precalicreína, la convertía en calicreína, que a su vez esta calicreína potenciaba en forma retrógrada la activación del 12. Este 12 activado potenciaba la activación del 11. El 11 activado activaba al 9. El 9 activado activaba al 10 en presencia de los cofactores 8 y calcio. El 10 activado activaba al 2 en presencia del cofactor 5 y calcio. Y el 2 activado activaba al 1, que es el fibrinógeno. Entonces, el 11 activado activaba al 9, 9 activado en presencia de calcio, y el factor 8, el factor von Willebrand, es una proteína que circula unida al factor 8. La trombina es la enzima que se genera al final del proceso, o sea, es el factor 2, ¿no? Ya activado. Inactivo se llama protrombina. La trombina es la enzima que se genera al final del proceso, que es capaz de transformar una proteína soluble. ¿Cuál es la proteína soluble? El factor 1.
¿Cuál es el factor 1? El fibrinógeno, ¿cierto? El fibrinógeno es producido por el hígado y está circulando en forma, ¿no? Es una proteína inactiva, es una proteína soluble, ¿no? Circula en la sangre. La transforma en una proteína insoluble que es la fibrina. Esta trombina, como ya habíamos dicho, a su vez activaba al factor 11, también activaba las plaquetas, y al factor 13, ya los cofactores 5 y 8. Tiene una gran afinidad por la trombomodulina que se encuentra en el endotelio. Entonces revisemos la vía intrínseca, ¿no? Habíamos dicho que la vía intrínseca se podía activar de dos maneras. Uno, por trombina, que venía de la vía extrínseca, o por lo que se conoce como la fase de contacto, que venía de dónde? Del colágeno de las plaquetas, ¿no? ¿Dónde está ese colágeno? En los gránulos que liberan las plaquetas. Entonces, ¿qué pasaba? Se activaba el factor 11, el 11 activo activaba el 12 activo activaba a la precalicreína, así que se convierte en calicreína. La calicreína potenciaba más la reacción del 12, el 12 potenciaba la reacción del 11, el 11 activaba el 9, el 9 al 10, el 10 al 2 y el 2 al 1. Y de esta manera se activaban las vías de la coagulación. Formación de la fibrina. Como ya les había dicho, el fibrinógeno es una glicoproteína de 340 kilodaltons que es sintetizada en el hígado. Esta proteína tiene una vida media de 3 a 5 días y en la sangre se encuentra en una concentración de 200 a 400, 450 miligramos por decilitro. El fibrinógeno es una proteína que está compuesta por dos mitades simétricas, ¿no? Y a su vez, cada mitad está formada por tres polímeros o por tres cadenas polipeptídicas y difieren entre ellas por la secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la trombina? La trombina va a ir rompiendo el enlace de la cadena alfa, liberando el fibrinopéptido A. Luego se rompe el enlace de la cadena beta, liberando los fibrinopéptidos B y formándose así los monómeros de fibrina. O sea, en buen romance, ¿qué va a hacer? Va a disgregar, ¿no? A los monómeros de la fibrina. Va a ir rompiendo los enlaces. Y tras la liberación de los fibrinopéptidos, estas moléculas van a exponer unos sitios de polimerización, formándose una fibra de dos hebras en las que los monómeros están medio solapados. Acá entra a tallar el factor 13, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? El factor 13 también era activado por la trombina, ¿no es cierto? Por el factor 2 activo, que se llama trombina. ¿Ya? Entonces, esta trombina va a activar al factor 13, lo va a convertir en factor 13 activado. En presencia de factor 13 activado, la fibrina, ¿ya? La fibrina que fue disgregada, ¿sí? Recuerdan, fue disgregada por la trombina, que estaba unida por interacciones no covalentes, se va a volver a unir, ¿no? Gracias al factor 13 activado, va a sufrir una serie de uniones intermoleculares. Con la incorporación de estos enlaces covalentes entre las fibras de fibrina, lo que le va a dar una mayor resistencia a la degradación por la plasmina, así como una mayor resistencia y elasticidad al coágulo. ¿Ya? Entonces el factor 13 es el que hace que la trombina disgrega el fibrinógeno, ¿no? En sus monómeros básicos, que habían estado unidos por enlaces no covalentes. ¿Y qué hace el factor 13? Hace que estos monómeros de fibrina se habían disgregado, se vuelvan a unir, pero ya con enlaces sólidos, consistentes, que son enlaces covalentes. Entonces, de esa manera se forma el tapón hemostático definitivo o secundario a cargo de la fibrina, ¿no? Entonces, vía intrínseca, vía extrínseca, ¿ya? Ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, la vía extrínseca se activaba por el factor tisular que estaba en la adventicia y se unía al factor 7, ¿no?
El 7, como les decía, se unía al 9, el 9 al 10, el 10 al 2, el 2 al 1, ¿no? El 1 era disgregado y el 13 activado lo volvió a unir con enlaces covalentes. De igual manera, la vía intrínseca, ¿no? ¿Se activa a través de qué? De trombina o de colágeno, ¿no? Activaba al 11, el 11 al 12, el 12 a la precalicreína, la convertía en calicreína, potenciaba la reacción del 12, el 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 10, el 10 al 2, el 2 que hacía, activaba el factor 13, ¿no es cierto? Y por otro lado, que hacía el 2 activo, que es la trombina, disgregaba a la fibrina, al fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y que hacía el 13 activado, los volvía a unir con enlaces covalentes. Muy bien, ese repaso que hemos hecho es para entender las pruebas que manejamos en el laboratorio para evaluar la hemostasia. Entonces, vamos a explorar la hemostasia. ¿Qué pruebas tenemos en el laboratorio? En primer lugar, hay una prueba que es antigua, pero que todavía nosotros la podemos usar, que es el tiempo de coagulación y sangría. ¿Ya? Tiempo de coagulación y sangría. El tiempo de sangría es el tiempo que transcurre desde que nosotros hacemos una pequeña incisión en un área determinada de la piel, por ejemplo, en el pabellón de la oreja, y el momento en el que el sangrado termina o sangrado finaliza. ¿Cómo se interpreta esta prueba? Es la única prueba global en vivo que nos permite ver la reacción plaqueta-endotelio y nos refleja la capacidad hemostática de las plaquetas. Entonces, este tiempo de sangría, ¿qué nos va a ver? La hemostasia primaria. Evalúa fundamentalmente la formación del tapón hemostático primario. ¿Qué participaba en la formación del tapón hemostático primario? Plaquetas y el endotelio. Entonces, ustedes de repente alguna vez han visto de la más conocida, ¿ya? En la que punzábamos el pabellón de la oreja, ¿no? Este se practica hasta ahora. Este ya es más, es el método de Duke, el método de IBI, ¿ya? La interpretación de los resultados nos va a dar una idea de la hemostasia primaria y de la integridad de los parámetros que están asociados, como por ejemplo la calidad de la pared vascular, vamos hablando del endotelio, el número de plaquetas que hay en la sangre y la función, ¿no?, de la plaqueta, la adhesión y agregación de las plaquetas al endotelio vascular dañado. La técnica de Duke ya es la más conocida, es la que hacemos la punción, ya, la punción del pabellón, ya, del lóbulo de la oreja. Lo hacemos con una lanceta, con una aguja, y vamos a ir controlando el tiempo de sangrado. ¿Cómo vamos a ver si sangra o no sangra? Vamos a ir poniendo, por ejemplo, un papel filtro o un algodón hasta que deje de manchar, ¿no? Es la primera que se utilizó. En algún momento fue sustituida por el método de IBI, que consiste en practicar una incisión de 1 centímetro de longitud por 1 milímetro de profundidad en la cara anterior del brazo mediante una cuchilla especial para esta prueba, ¿no? Este es Duke y este es el método de IBI, ¿no? Pero obviamente era más traumático y más compleja de hacer. ¿Qué consideraciones debemos tener para estos estudios, ¿no?, para el tiempo de sangría? Uno, como estamos evaluando plaquetas, básicamente, cantidad y función, debemos asegurarnos de que el paciente no haya ingerido fármacos que tengan capacidad de alterar la función de las plaquetas, especialmente aspirina, ticlopidina o clopidogrel, al menos unos 10 días antes de la prueba. El valor normal es hasta 3 minutos 30 segundos. Y el tiempo de coagulación, ya, si el tiempo de sangría no se evaluaba, la función de las plaquetas, el tiempo de coagulación, ¿qué no se evaluaría? La formación de la fibrina, ¿no? La formación de la fibrina.
Entonces, esto es normal hasta 8 minutos 30 segundos. ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, en un tubo de ensayo que ponemos sangre, vemos en el momento que se coagula, o de repente también se practicaba esto, poníamos en una lámina portaobjeto una gota de sangre y con la punta de una lanceta o la punta de una aguja íbamos viendo hasta el momento, o sea, íbamos, por llamarle así, hurgando, si queremos ponerle así, en el centro de la gota íbamos poniendo la punta de la lanceta o de la aguja y veíamos si había una formación de una fibrina o como de un moco, ¿no? Entonces, el tiempo que se daba en esa formación, o sea, cuando se formaba ese moco o esa fibrina, era el tiempo de coagulación, que lo normal era hasta 8 minutos 30 segundos. Esta es una prueba que de repente ustedes la podrían aplicar para evaluar así empíricamente la hemostasia, por ejemplo, en lugares donde no tengan laboratorio clínico, ¿no? Porque es fácil punzar una, ¿no? El lóbulo de la oreja y también ver el tiempo en que se coagula la sangre, que nos va a ver en buen romance, que nos va a evaluar el tiempo de coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de la coagulación. Ya, pero que digamos que estamos pues, en el hospital, ¿no? Y sí tenemos laboratorio, ¿ya? Entonces vamos a aplicar otras pruebas que vamos a comentar. Causas de alteración del tiempo de sangría, ¿no? Puede ser por alteraciones de la pared vascular, por trombocitopenias, cuando las plaquetas están por debajo de 50.000, o por defectos de la adhesión de las plaquetas al subendotelio, déficit de glicoproteínas o la enfermedad de von Willebrand. También este tiempo de sangría va a estar alterado en los defectos de la secreción plaquetaria, alteraciones de la agregación de las plaquetas, trombocitopatías adquiridas por algunas otras enfermedades como hepatopatías, enfermedades renales, o el uso de fármacos que alteren la función de la plaqueta, por déficit de factores de la coagulación y por causas desconocidas. Podría estar alterado este tiempo de coagulación y sangría. Ahora vamos a evaluar las vías de la coagulación. Métodos para estudiar la coagulación. ¿Qué condiciones preanalíticas debemos de tener? La extracción de la sangre debe ser rápida para evitar la liberación de la tromboplastina o factor tisular. La sangre tiene que mezclarse inmediatamente con el anticoagulante, que en este caso es el citrato de sodio. ¿Cómo va a trabajar el citrato de sodio? Va a bloquear el calcio, lo va a quelar el calcio para evitar que la sangre se coagule. Hemos visto que en etapas importantes de la vía común, ¿no? Tanto en la conversión, en la activación del 10 y en la activación del 2, participan cofactores y uno de esos cofactores es el calcio. Entonces bloquea el calcio, no permite que la sangre se coagule. La sangre la vamos a recoger en tubos de plástico o cristal siliconado y tienen que tener este anticoagulante que es el citrato de sodio, que puede ir en concentraciones de 3.2 hasta 3.8%. Es importante siempre mantener la adecuada relación anticoagulante-sangre, ¿no? Y se debe mantener esta relación, como se menciona, ¿no? Una parte de anticoagulante con 9 partes de sangre. Como vamos a evaluar proteínas lábiles delicadas, la sangre la vamos a centrifugar a revoluciones bajas, como por ejemplo 3.000 revoluciones por minuto, pero por un tiempo más prolongado, ¿no? Por unos 20 minutos. Cuando queremos evaluar las proteínas que participan en las vías de la coagulación, el plasma que vamos a obtener debemos utilizarlo el mismo día y de no ser así lo tenemos que guardar congelado a menos 20 grados centígrados hasta el momento de su uso. Congelado, ¿cuánto tiempo nos dura? Máximo 2 meses, pero a menos 20 grados centígrados.
¿Qué factores debemos conocer? Importante saber la edad y el sexo del paciente, ya que estas condiciones pueden influir en el valor de las proteínas plasmáticas, dentro de ellas los factores de la coagulación. También es importante saber si el paciente recibe una medicación anticoagulante o antiagregante plaquetaria que podría interferir. ¿Qué pruebas tenemos? La primera, la más conocida, la que ustedes conocen, es el TP o tiempo de protrombina. ¿Qué es el tiempo de protrombina? Es la prueba que obtenemos al añadir al plasma un reactivo que se llama tromboplastina. Este reactivo aporta factor tisular, fosfolípidos y calcio. Entonces, si nos aporta factor tisular, ¿qué vía estamos evaluando? La vía extrínseca, ¿no es cierto? Fosfolípidos, porque habíamos dicho que estas reacciones se tienen que dar en superficies fosfolipídicas. Y el calcio, que lo ponemos ¿para qué? Como el cofactor que necesario que fue bloqueado por el anticoagulante. Entonces, esta prueba nos va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación y va a ser sensible al déficit de los factores 2, 5, 7 y 10. La vamos a encontrar alargada, esta prueba la vamos a encontrar alargada en los casos de hepatopatías, cuando el hígado no funciona, no produce estas proteínas. Y se usa también esta prueba para el control de los valores de anticoagulación en pacientes que siguen tratamientos con anticoagulantes orales tipo warfarina. Entonces, los que usan warfarina para anticoagularse, tenemos que controlar periódicamente esta prueba del tiempo de protrombina. El valor normal es de 10 a 12 segundos. Obviamente esto puede ir cambiando de acuerdo a la casa comercial en la que estamos trabajando. ¿Ya? Pero en forma estándar, el valor normal del tiempo de, porque se llama tiempo de protrombina, es de 10 a 12 segundos. Siguiente es el INR, ¿no? No es otra prueba, es la misma prueba, pero que en buen romance hemos convertido este tiempo, que se expresa en segundos, lo hemos convertido en un valor absoluto. Entonces, es necesario que el resultado sea independiente del reactivo y del equipo que nosotros utilizamos en el laboratorio. Los resultados se van a expresar en INR. ¿Qué es el INR? Es la ración internacional normalizada. Es la razón del tiempo de coagulación del paciente respecto a un control elevado a un valor llamado ISI, ¿no? Que se llama Índice de Sensibilidad Internacional, que es propio de cada reactivo de tiempo de protrombina o tromboplastina. ¿Ya? Entonces es un cálculo matemático que nos va a dar finalmente un valor absoluto. Entonces esta prueba se va a alterar en las personas que toman anticoagulantes orales tipo warfarina. O sea, nos sirve para monitorizar también la anticoagulación oral con esta medicación. ¿Ya? ¿A qué INR lo vas a llevar? ¿No? Eso va a depender, ¿no? Pero normalmente lo usan entre 2.5 a 3.5. Es el INR, digamos, que manejan para los pacientes. Y lo van a controlar con esa prueba que se llama tiempo de protrombina o INR. ¿Ya? Si el INR se eleva mucho, entonces tienen que ajustar la dosis de warfarina. Si está muy bajo, tienen que ajustar la dosis de warfarina, o sea, aumentar. La siguiente prueba es el tiempo de tromboplastina parcial activado, también conocida como TTPK o tiempo de cefalina. Entonces, esta prueba es el tiempo de coagulación que se obtiene al añadir al plasma una sustancia cargada negativamente, como puede ser la sílica, caolín o ácido elágico. ¿Qué hacen estas sustancias? Activan al factor 12. ¿Dónde participa el factor 12? En la vía intrínseca de la coagulación. Entonces,
lo que denominamos nosotros la fase de contacto, ¿no? Se podía activar por la fase de contacto. Además de eso, tiene cefalina que aporta fosfolípidos y el calcio, ¿no? Pero en este caso lo presentan como cloruro de calcio. La sílice de la sílica es el desencadenante de la coagulación al activar la fase de contacto, ¿no? Se activaba el 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 10, el 10 al 2, el 2 al 1. ¿Sí? Esta prueba, tiempo parcial de tromboplastina activado, o TTPK, o tiempo de cefalina, va a ser sensible a las deficiencias de los siguientes factores: factor 8, factor 9, factor 10, factor 11, factor 12. Todos esos participan en la vía, hasta la precalicreína, participan en la vía intrínseca de la coagulación. Y también es sensible a la deficiencia de cininógeno de alto peso molecular. Este tiempo parcial de tromboplastina activado también va a estar alargado por la presencia de heparina en la sangre del paciente. O sea, de repente puede ser que sea anticoagulado, pero vía parenteral. O cuando el paciente presenta en su sangre anticoagulantes de tipo lúpico, ¿no? Entonces también se va a alterar esta prueba. El valor normal, ¿cuánto es? De 28 a 35 segundos. Entonces hay circunstancias que tú haces la prueba y no coagula, ¿no? No coagula. Porque cuando hablamos acá de 28 a 35 segundos, esos 35 segundos es cuando ya la sangre o el plasma se coagula. Siguiente prueba que disponemos es el tiempo de trombina. ¿Ya? Tiempo de trombina. ¿Dónde venía la trombina? De la protrombina, ¿no es cierto? Factor 2. Se obtiene al añadir al plasma una concentración baja de trombina y se va a valorar la capacidad de polimerizar del fibrinógeno. O sea, en cuánto tiempo se coagula, ¿no? Es muy sensible a la heparina, alargando su valor, al igual que por valores bajos de fibrinógeno o valores elevados de producto de la degradación del fibrinógeno o de la fibrina. Entonces, este tiempo de trombina, ¿a qué se refiere esta prueba? Nosotros echamos este reactivo trombina, o sea, ya que está activado, es el factor 2 activado, a un plasma, ¿no? Y vamos a ver en cuánto tiempo se coagula, ¿ya? Entonces, valora la capacidad de polimerizar del fibrinógeno. Esta prueba va a ser afectada por la heparina. O sea, si el paciente tiene heparina en su sangre, se va a alargar el valor. O también se va a alargar el tiempo de trombina cuando no hay fibrinógeno, no hay sustrato, ¿no? Para el tiempo para la trombina. Por valores bajos de fibrinógeno, esto por los casos de hepatopatías. O por valores elevados de productos de la degradación del fibrinógeno o de la fibrina. ¿Qué está pasando cuando hay elevación de los productos de degradación del fibrinógeno o de la fibrina? ¿Qué está pasando? Hay coagulaciones anormales en la sangre, ¿no? Lo que se llama el CID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada. Entonces hay un hiperconsumo del fibrinógeno. El valor normal de esta prueba va de 18 a 22 segundos. Siguiente prueba, el tiempo de reptilasa o test de reptilasa. Ya, para que tengamos una idea, habíamos dicho que el tiempo de protrombina se alteraba cuando nosotros consumíamos warfarina, o sea, cuando el paciente ingiere anticoagulantes vía oral. El tiempo parcial de tromboplastina activado y el tiempo de trombina se alteran. ¿Por qué? Por la presencia, puede ser por déficit de factores que participan en esa vía de la coagulación o por la presencia de heparina. ¿Ya? Entonces, para diferenciar si la sangre tiene o no tiene heparina, aplicamos este test que se llama test de reptilasa. Es el tiempo de coagulación que se obtiene al añadir al plasma una enzima que se llama reptilasa. Esta enzima es una enzima proteolítica que se extrae del veneno de la serpiente Botrox atrox. Esta enzima actúa sobre el fibrinógeno como la trombina, pero va a liberar solamente los fibrinopéptidos A, formándose estos monómeros de fibrina. Entonces, esta prueba no es afectada por la heparina.
se va a alargar en las hepatopatías y en las hipo o disfibrinogenemias. Es insensible a la heparina, ya que no es neutralizada por la atitromina. Entonces, esta prueba la vamos a utilizar ¿para qué? Es útil para descartar la presencia de heparina en el plasma en estudio, ¿no? Entonces, digamos, tú le haces a un paciente su tiempo parcial de trombocina activado para evaluar la vía intrínseca y te sale prolongado. Entonces, acá surge la pregunta, ¿es por deficiencia de factores que participan ahí o es porque el paciente está teniendo heparina en la sangre, ¿no? De repente está recibiendo por vía parenteral, es anticoagulado. Entonces, le hace el tiempo de trombina, sale igual, ¿no? Sale alterado. Entonces, tú quieres saber si es porque tiene heparina o si porque hay alguna deficiencia, ¿no? Con el fibrinógeno, por ejemplo. Le haces esta prueba de reptilasa. Si el valor sale normal, ¿qué pasaría? ¿Cómo se interpretaría? Que la sangre del paciente tiene heparina, ¿cierto? Se corrigió, tiene heparina. Pero si no se corrige, ¿qué significa? Que el paciente está con una hipo o disfibrinogenemia. ¿Ya? El tiempo normal, el valor normal va de 17 a 21 segundos. Y la última prueba de este perfil de hemostasia, medimos la concentración de fibrinógeno en la sangre. Ya había dicho que esta es una proteína, es fabricada por el hígado, tiene un tiempo de vida de 3 a 5 días. La concentración en sangre va de 200 a 400, 450 miligramos por decilitro. Para medir la concentración de fibrinógeno, uno de los métodos más aceptados es el método de von Claus, donde a un plasma que está diluido le vamos a poner un exceso de trombina. ¿Qué hacía la trombina? Hacía que el fibrinógeno se convierta en fibrina, o sea, en buen romance que se coagule el plasma, ¿no? El tiempo de coagulación del plasma está en relación lineal directa con la concentración del fibrinógeno. Muy bien, y esa era la última. Entonces, no sé si jóvenes quieren hacer alguna pregunta sobre esto que es el perfil de hemostasia, ¿no? Entonces, ya sabemos qué pruebas tenemos. El tiempo de coagulación y sangría, que nos pide básicamente la formación del tapón hemostático primario o tapón plaquetario, ¿no? Entonces, el tiempo de coagulación y sangría no se evalúa, el tiempo de sangría fundamentalmente, la cantidad de plaquetas, la función de la plaqueta, la función del endotelio, etcétera, etcétera, para parar el sangrado. Y también tenemos ahí, podemos ver la posibilidad de la coagulación de la sangre. Y por otro lado, ya tenemos las pruebas más especializadas que, como ya ustedes saben, es el tiempo de protrombina, que nos evalúa la vía extrínseca y es alterada por la warfarina. El tiempo parcial de trombocina activado, que nos evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Esta es más bien afectada por la heparina, ¿no? Se prolonga por la heparina. También tenemos el tiempo de trombina. Nosotros añadimos trombina al plasma y vemos en qué momento se coagula. Y finalmente tenemos el tiempo de reptilasa, que cuando se está alterado el tiempo de trombina o el tiempo parcial de trombocina activado, ¿no? Podría deberse a la presencia de heparina en la sangre. Tenemos como alternativa para descartar eso el test de reptilasa, que no es afectada por la heparina. Como ya habíamos dicho, si se corrige, es que había heparina en la sangre del paciente. Si no se corrige, ¿qué quiere decir? Que no hay fibrinógeno, el fibrinógeno está mal, hay un poquito, etcétera, etcétera. Está consumiendo, etcétera, etcétera. Y también otra prueba que tenemos que hacer es medir la concentración del fibrinógeno, ¿no? Medir la concentración del fibrinógeno para ver si está en concentraciones normales y también si funciona adecuadamente.
Muy bien. Entonces, no sé si quieres